Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de octubre de 2023 y esto es La Contracrónica. Este sábado a primera hora de la mañana, coincidiendo con el 50º aniversario de la guerra de Yom Kippur, la organización terrorista Hamás lanzó una gran ofensiva desde la Franja de Gaza. Milicias fuertemente armadas tomaron el asalto a las ciudades israelíes cercanas a la franja y sembraron el terror entre sus habitantes, asesinando civiles a diestro y siniestro. Entre tanto, se sucedieron varias oleadas de ataques con cohetes sobre objetivos civiles en el lado israelí. Unos 2.000 cohetes han caído hasta el momento en territorio israelí, matando a no menos de 600 personas, en su mayor parte civiles desarmados. Tanto las unidades de control fronterizo del ejército israelí como sus servicios de inteligencia fueron pillados por sorpresa. Nadie en Israel esperaba un ataque semejante y nadie lo vio venir a pesar de lo señalado de la fecha. La guerra de Yom Kippur se libró en octubre de 1973, cuando Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel durante el día de Yom Kippur, el día de la expiación, la festividad más sagrada del calendario judío. Israel consiguió derrotar a Egipto y a Siria en apenas 20 días. Tras esta guerra, las potencias árabes no volvieron a intentarlo, dejando la resistencia en manos de los palestinos, que son quienes han protagonizado el conflicto árabe-israelí desde entonces. Tras los acuerdos de paz de los años 90, los palestinos disponen de autogobierno en dos áreas: Cisjordania, una región de gran tamaño al oeste del río Jordán, y Gaza, una pequeña franja de tierra junto a la frontera egipcia que se encuentra superpoblada. Desde 2005, año en el que se produjo la retirada israelí de la franja, Gaza lo controla Hamás, una organización terrorista cuyo objetivo declarado es acabar con el Estado de Israel y echar a los judíos al mar. Esto le ha ocasionado infinidad de problemas con los palestinos de Cisjordania y ha mantenido enquistado un conflicto que lleva ya 17 años activo. En la última década, la estrategia de Israel en Gaza ha sido evitar una guerra a gran escala con ataques selectivos a grupos concretos y al mismo tiempo controlando de forma estricta el flujo de personas y mercancías que entran y salen de este enclave, tanto por tierra como por mar. Lo de este sábado es el último capítulo de una guerra de baja intensidad que no ha cesado, y también el más grave de todos, ya que los terroristas de Hamás han conseguido llevar los combates a territorio israelí, cosa que no había sucedido antes. Esa es la razón por la que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró el estado de guerra el pasado sábado, movilizando a todo el ejército, incluyendo a los reservistas. La respuesta israelí hasta el momento está siendo muy contundente. A lo largo del domingo, el ejército recuperó algunas localidades tomadas el día anterior por milicianos de Hamás. Rescataron a algunos ciudadanos israelíes secuestrados y bombardearon la ciudad de Gaza para neutralizar las plataformas de lanzamiento de cohetes. La operación, denominada Espada de Hierro, también afecta al norte del país, ya que otra banda terrorista, Hezbollah, de obediencia iraní, ha reactivado sus ataques sobre suelo israelí. La situación es de una gravedad extrema. Parece seguro que los militares israelíes terminarán imponiéndose, dada su superioridad técnica y numérica, pero aún se desconoce a qué coste. Los analistas, mientras tanto, tratan de desentrañar las razones que han llevado a Hamás a perpetrar una injustificable salvajada que está saliendo carísima en términos de vidas humanas, tanto para los israelíes como para los propios palestinos. Pues bien, para hablar sobre este tema con calma y conocimiento de causa, nos acompaña hoy Alberto Garín, que es toda una autoridad en este tema, en el conflicto árabe-israelí. El sábado por la noche entró en La Contra en directo y nos dio unas pinceladas. Hoy en La Contracrónica pintará el cuadro completo. Como os decía hace un momento, entraba este sábado Alberto Garín en La Contra en directo. Hice una Contra en directo en Twitch, como las hago todas las Contras en directo son en Twitch, aunque luego eso sí hay un canal de YouTube que se llama así, La Contra en directo, donde me llevo los highlights, es decir, los momentos más importantes, y la intervención de Alberto, la conversación con Alberto está entre esos highlights, así que podéis ir a buscarle al canal de La Contra en directo y ya de paso suscribíos, porque estoy subiendo vídeos desde hace más de un año todos los días, o prácticamente todos los días de la semana,
que extraigo de estas contras en directo. Bien, pues en la contra del directo del sábado, que fue monográfica sobre este tema de Israel, de lo que había pasado en la Franja de Gaza y alrededor de la Franja de Gaza, entró Alberto por teléfono desde su refugio segoviano, mejor dicho, su refugio serrano, que por algo su programa se llama Sierra de Historias, y nos dio una tesis, la verdad, muy interesante, gustó mucho a la audiencia de la contra en directo, y le comenté en su momento que tenía que pasar por la contracrónica a ampliarla. Desde que grabamos esto han pasado ya suficientes horas como para que hayan sucedido cosas, y ha sucedido lo que teníamos previsto que sucediese, es decir, que Israel se hiciese cargo de la situación, el ejército israelí se ha hecho cargo de la situación, han ido avanzando, han recuperado un montón de localidades que estaban en manos de Hamás, han también liberado algunos secuestrados que había, han bombardeado Gaza, hay unas imágenes muy impactantes de un edificio bastante alto, por cierto, que se derrumbó, lo derrumbaron mediante unos misiles, supuestamente porque allí había una plataforma de lanzamiento de cohetes. Es algo verosímil porque es que han caído en suelo israelí unos 2.000 cohetes. Ha muerto ya muchísima gente, la cifra de muertos hasta el momento, esto evidentemente seguirá subiendo, es de unas 1.000 personas, tanto del lado israelí como del lado palestino, mejor dicho, del lado de Hamás. No vamos a confundir aquí los términos. En el caso israelí, la mayor parte de ellos son civiles que fueron atacados a traición y de manera completamente injustificable desde el sábado por la mañana y a lo largo de todo el sábado por parte de milicianos yihadistas de Hamás que fueron entrando por los pueblos de esa zona y ciudades como puede ser Sderot o Ashkelon y matándolos en sus propias casas o matándolos en las paradas del autobús, por las calles. Vamos, una cosa espantosa que parecía salida de una película de estas de terror. Bien, pues con todo lo que ha pasado a lo largo del último día, Alberto, ¿sigues manteniendo lo que comentabas en la contra en directo de este sábado? Hola, Fernando. Pues en líneas generales sí, lo sigo manteniendo. Todo esto no es más que un movimiento que jamás hace, porque en este proceso de negociación que Israel tiene con algunos países islámicos, el más destacado es Arabia Saudí, con objeto de desmontar esos tratados de Abraham, jamás considera que lo único que puede poner sobre la mesa son muertos, no solamente los muertos israelíes, que ha sido muy triste lo que ha ocurrido el sábado, sino sobre todo la cantidad de miles de muertos que ellos mismos pueden tener, dado que las represalias de Israel van a ser brutales. Entonces, es algo que puede sonar de alguna forma tenebroso, pensar que una organización como Hamás lo único que espera es poder aportar al debate internacional unos cuantos de miles de sus seguidores o de aquellos que viven en torno a sus seguidores en Gaza, muertos sobre la mesa. Entonces, es lo que buscan tener miles de muertos con los que poder presentarse como víctimas frente al mundo. Bien, vamos a hacer un poquito de historia, que nunca está de más. Es imposible entender el conflicto árabe-israelí sin conocer antes la historia de ese conflicto. Comentábamos en la contra en directo el otro día que hace un par de años, 2 años y pico, Alberto y yo hicimos un vídeo para Academia Play en el que lo explicamos. El vídeo dura casi media hora y es muy fácil de ver, se digiere rápido porque está hecho con dibujos como hace todo Academia Play. El guión corrió a cargo de Alberto, que lo hizo muy bien, lo resumió de una manera magistral y todo el mundo que ha visto ese vídeo lo ha entendido. Pero claro, no lo ha visto necesariamente toda la audiencia de la contracrónica, pero si no entendemos eso, si no entendemos el origen de este conflicto y más concretamente la fecha elegida por parte de estos milicianos de Hamás para atacar el 7 de octubre, se celebraba el 50º aniversario del inicio de la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur fue una guerra que declaró por sorpresa también, Egipto y Siria, en octubre de 1973, que duró poco, no 6 días como la del 67, pero casi lo mismo, duró 19 días. Exactamente, Israel consiguió resistir primero y después pasar a la ofensiva y ganó, volvió a ganar esa guerra. Las 3 guerras que ha habido, guerras a gran escala, las ha ganado Israel y en las 3 le han hecho la guerra, es decir, le declararon la guerra a los israelíes. Desde ese momento, la resistencia, digamos, contra Israel ha caído en los hombros de los palestinos, que mediante unos medios u otros han sido quienes han protagonizado esto. La elección de la guerra de Yom Kippur, del comienzo de Yom Kippur, no es casual. Alberto. Bueno, yo creo que, aunque no es, yo creo que sí puede ser casual. Creo que ha sido más importante que estuviéramos en sábado, en el Sabbat de los judíos, que es un día de inactividad,
que a su vez coincidía con el final del Sukkot, porque que es una de las festividades que tienen los judíos. El Sukkot terminaba el viernes, eso ha sido un largo periodo vacacional. El sábado se ha prolongado, es una especie de gran puente, si lo habláramos en versión española, y eso lo que ha provocado ha sido una falta de, digamos, de tensión, de control de la frontera, porque estaba en un momento de vacaciones, de celebración. Entonces, digamos que se habían relajado la gente, los soldados que se encargan del control de la frontera con Gaza, que es lo que ha sido aprovechado por las gentes de Hamás. Entonces, no creo que tuvieran en la mente Yom Kippur, casualmente les ha coincidido, pero supongo que además estamos hablando del fallo de la inteligencia israelí, que indudablemente lo ha habido, pero estamos hablando como si hubiera sido una operación programada desde hace meses y no años, y en realidad cuando uno mira qué es lo que han hecho, te das cuenta que, por supuesto, que hay cierta reflexión detrás para poner en marcha lo que han hecho, pero que no es especialmente complicado. Creo que nos hemos dejado llevar por demasiadas películas de Hollywood donde los malvados son los tipos que piensan mucho y que saben hacer las cosas muy bien. O sea, vamos a ver, porque el público español lo puede entender incluso mejor que el público hispanoamericano, cuando se producen las avalanchas en las vallas de Ceuta y Melilla. O sea, de repente se te junta una cantidad importante de gente en esa valla, se lanzan contra la valla, saben que van a poder pasar unos cuantos de ellos, porque en España la policía no se dedica a matar la gente que salta a la valla, pues es algo similar a lo que están haciendo en la frontera de Gaza. Han colocado, primero acabaron con esa protección de antiaérea, ese escudo de hierro que tienen los israelíes contra los cohetes. Esta es la única parte que yo creo que está un poco más meditada. Probablemente llevan unos cuantos meses lanzando pocos o ningún cohete sobre las localidades alrededor de Gaza. Yo recuerdo cuando yo vivía en Jerusalén que a diario tenías noticias de cohetes que habían arrojado sobre Sderot. O sea, que es una de las ciudades más grandes que hay cerca de Gaza. Entonces todos los días te caían tus 3, 4, 5 cohetes sobre Sderot. Quizás han pasado un periodo en donde no los han lanzado y puede haber sido una estrategia de decir, señores, paremos de lanzarlos, acumulamos mucho y así les vamos a saturar las defensas. Bien, entonces ahí sí que puedes tener 10, 12, 14 cabecillas de Hamás craneando este tipo de cosas, y a continuación han buscado un día que ha coincidido con el aniversario de la guerra de Yom Kippur, pero han buscado un día en el que se han encontrado con el ejército relajado porque salen de un periodo vacacional, con ese festival en busca de la paz que se estaba celebrando en las cercanías de la frontera, que es algo que posiblemente han decidido sacarle ventaja. Han dicho, ostras, si lo que estamos buscando es cargarnos a un montón de gente o secuestrar a un montón de gente, nos lo han puesto muy bien, porque se han venido a celebrarlo a las puertas de nuestro territorio. Y a partir de ahí han lanzado una misión que hemos de recordar que no es una invasión militar. O sea, estas gentes que han cruzado el muro de Gaza no tenían intención de conquistar territorio dentro de Israel. Su único objetivo era cruzar lo más rápidamente posible, matar la mayor cantidad posible de gente, secuestrar a aquellos que podían secuestrar y regresarse. Pero ojo, es que no importa si en esa operación, si tú mandas a 5.000 personas a hacer esa operación, si te mataban a 4.500, a Hamás le daba igual. Entonces, claro, es algo que para la conciencia de un ejército esperando actuar dentro de una operación militar, pues es lo inesperado, porque tú no esperas que el ejército contrario decida que su principal herramienta es mandar carne de cañón y que se pueda morir por miles, que te da exactamente igual, que es lo que ha ocurrido aquí. Pero los israelíes esto ya lo sabían. No es es la primera vez que atacan de esta manera, pero los terroristas palestinos son consumados maestros del atentado suicida desde hace ya muchísimos años y de utilizar a su propia gente como escudo. Pero fíjate que hay algunos detalles importantes. Bien, hay un fragmento del muro que derribaron. Ese fragmento de muro que derribaron lo derribaron con maquinaria. O sea, habían utilizar algún tipo de bulldozer, de excavador o algo por el estilo. Y aquí entramos en la sorpresa que en el mundo europeo, cuando se produjeron los atentados terroristas hace algunos años, cuando de repente, claro, ¿cuál era el arma empleado para atentar? Pues el arma era agarrar un coche cualquiera y lanzarte contra la gente en un paseo público. Entonces, claro, era el arma más inesperada, porque si cualquier coche es un arma para un terrorista, pues tenemos el arma en cualquier sitio. ¿Una excavadora puede ser un arma ofensiva? Sí, porque la puede utilizar para, en un punto donde los israelíes han perdido el control de esa parte del muro, yo pongo mi excavadora, tiro el muro y a continuación me cuelo. Esto es muy interesante. Cuando yo vivía en Jerusalén, yo tenía que supervisar un proyecto en Hebrón, la gente de Hebrón siempre iban atrasados porque los israelíes solo les permitían meter y secar el material con carros tirados por burros, ¿vale? Y a mí yo decía, joder, pobre gente, o sea, les han devuelto 3 siglos atrás.
Claro, posiblemente en aquella época había algún militar que dijo, oye, vamos a evitar que estos tipos tengan excavadoras o que tengan bulldozers porque nos pueden hacer algún mal. Y claro, aquí tenemos el ejemplo. Posiblemente con el paso de los años se han ido relajando. Hombre, pobres palestinos, vamos a darle la posibilidad de que puedan construir con maquinaria contemporánea. Y esa maquinaria de repente se convierte en un arma inesperada. Pero es que, de nuevo, cuando hemos visto los atentados suicidas que los palestinos han perpetrado en Israel, sobre todo cuando se metían en los autobuses, estás enviando a un tipo que se pone un cinturón de bombas y se ha soltado por los aires. Pero es que lo que vimos el sábado es que no mandaron a un tipo, mandaban a cientos de ellos en pick-ups, ya digo, a riesgo de que imaginémonos que por un momento dado los israelíes hubieran estado más pilas de lo que estuvieron y se los hubieran cargado a todos. Para Hamás, si no consiguen entrar hasta las ciudades de Gaza, no consiguen hacer la matanza que hicieron y no consiguen secuestrar, a pesar de todo, lo terrible es que para Hamás habría sido un éxito. O sea, en el momento que pueden poner sobre la mesa miles de muertos, ya es un éxito. Gaza es un lugar un tanto peculiar, es una franja de terreno muy estrecha y muy pequeñita también, tiene solo 350 kilómetros cuadrados, 360 exactamente, y eso es la mitad aproximadamente del municipio de Madrid, para que nos hagamos una idea, y en su interior viven más de 2 millones de personas. Esto da una densidad por kilómetro cuadrado altísima, de más de 5.000 personas por kilómetro cuadrado. Las condiciones de vida allí son miserables, por regla general, viven hacinados realmente los gazatíes y están bloqueados. Esa es la razón por la cual se habla de aquello como una prisión a cielo abierto. Está bloqueada esta franja desde el año, bloqueada tanto por tierra como por mar, bloqueada, no significa eso que no se pueda salir y entrar, pero se tiene que salir y entrar después de pasar un checkpoint militar, como los que uno se puede encontrar en Cisjordania. Desde el año 2007, esto ya son 16 años. Hay muchos gazatíes que no han visto otra cosa, que se han criado dentro de eso, que saben que viven en un lugar literalmente sitiado, con un muro de contención, un checkpoint por el que pueden entrar y salir, no pueden construir, por ejemplo, un puerto, a pesar de que la franja de Gaza, a diferencia de Cisjordania, sí que tiene acceso al mar, y esto ha ocasionado que la franja de Gaza se haya convertido en un universo en sí mismo dentro del mundo palestino, desconectado políticamente del resto de Palestina, es decir, de Cisjordania, y con sus propias dinámicas políticas, que son las que han dado, en resumidas cuentas, ha tenido como consecuencia la irrupción de Hamás, cómo se apoderó del poder en aquel entonces, en el año 2005, empezaron a ganar elecciones y en 2007 ya se hicieron los dueños absolutos de la franja de Gaza, y la visión de Hamás es tremendamente maximalista. Y no solo no eliminan el terrorismo, sino que lo practican desde sus orígenes y lo han hecho desde que existen. Vamos, Israel sabía lo que se enfrentaba allí y que eso lleva existiendo 16 años, pero que es un foco de problemas continuo. Bueno, Gaza es un territorio realmente singular ya desde el origen de este conflicto. Pensemos que cuando se pone en marcha la creación del Estado de Israel en el 47-48, esos mapas que hoy están circulando por todas las redes, hay una parte que se va a reservar para la creación de un futuro Estado palestino y una de esas partes de ese futuro Estado palestino fue Gaza. Lo curioso está que en el año 48, en el momento que ya se ha creado el Estado de Israel, Gaza no pasó a formar parte del Estado palestino, que es un dato que hemos de retener. Gaza fue invadido por Egipto y anexionado a Egipto. O sea, si en el año 48 no se creó un Estado palestino es porque los dos únicos territorios que en principio les iba a quedar sí o sí a ellos, son las actuales Gaza y Cisjordania, no se convirtieron en un Estado palestino porque los países islámicos de la zona lo invadieron. La franja de Gaza la ocupa Egipto, Cisjordania la ocupó Jordania. Entonces, es un dato a retener, hoy que estamos viendo estos mapas que circulan por todos lados, de que quien impidió la creación del Estado de Palestina en 1948 no fue Israel, sino fue Egipto y Jordania, que decidieron quedarse con los territorios que le correspondía a ese Estado. Entonces, claro, Gaza es propiedad de Egipto hasta que en el año 67 la va a ocupar Israel, y entonces a partir de ahí se convierte en un territorio militarizado, ocupado por los israelíes, y en el que incluso va a haber conatos de colonización. O sea, los israelíes, hay grupos de integristas israelíes que quisieron empezar a apoderarse de ese territorio colocando colonias. Bueno, hay ruinas de asentamientos en Gaza. Sí, hasta que en el 2004-2005 se produce el proceso de abandono de ese territorio. Entonces, los israelíes salen de Gaza y ya dejan que en ese territorio solo haya palestinos, que también
por las redes sociales estos 2 días ha circulado mucho del ataque a los colonos. No, perdonad, en Gaza no hay colonos ya. Se marcharon todos en 2005 y ahí se quedaron. Y como tú decías, en 2007 lo que va a haber es una guerra civil al interior de Gaza, donde los partidarios de Hamás, los más integristas, se enfrentan al que había sido grupo mayoritario, el de Al-Fatah, que es el que gobierna en Cisjordania, es el grupo de Yasser Arafat, o del actual presidente, de Mahmoud Abbas, y en esa guerra civil los que salen ganando son los de Hamás, que se convierten en los dueños de ese territorio. Hasta el punto, Alberto, de que los palestinos de Cisjordania no reconocen el gobierno de Hamás oficialmente. No, ahí hay unas tiranteces, porque además en algún momento Mahmoud Abbas decidió que solamente iba a ser presidente de Cisjordania, pero después se retractó, se convirtió en presidente de Palestina. O sea, el problema entre las gentes que gobiernan en Cisjordania y las que gobiernan en Gaza, la tensión que hay entre ellos es una tensión notable. Pero, en cualquier caso, siguiendo con lo que estaba contando de las singularidades de la Franja de Gaza, es cierto que una vez que Hamás toma el poder, los israelíes los tienen completamente cerrados dentro de esos muros. Gaza hace frontera con Egipto por la famosa ciudad de Rafah, pero los egipcios también tienen cerrada la frontera prácticamente siempre. Gaza está en la costa del Mediterráneo, de modo que sí que hay algunas barquichuelas que salen a pescar en la cercanía de la costa de cabotaje, porque de nuevo la armada israelí les impide salir más allá. Entonces sí que en efecto es un territorio muy singular porque está completamente cerrado a la posibilidad de que estos gazatíes puedan tener una vida, digamos, normal. Claro, uno podría pensar, oye, de acuerdo, los israelíes son unos tipos malvados, malvadísimos, y por eso los tienen encerrados. ¿Y por qué Egipto los tiene cerrados? Pues Egipto los tiene cerrados porque sabe que es una fuente de problema, que si ellos dejan abierta la puerta de Rafah, lo que le va a suceder es que se le van a colar los integristas de Hamás al propio Egipto, y en lugar de hacer atentados en Israel, se los van a hacer a Egipto. Entonces, claro, como vemos, esto no es una película de buenos y de malos, es una película en donde los grises son tan abundantes que querer simplificarlo todo es realmente difícil. Entonces, claro, si uno piensa diciendo, claro, la historia de Gaza comienza con la invasión de Egipto y termina con que Egipto también los tiene cerrada la puerta, pues bueno, no solamente los israelíes están peleándose con los gazatíes, también está la otra parte que tampoco están dispuestos a colaborar para que esto mejore. Claro, aquí ninguno quiere colaborar. Hamás tiene un programa político clarísimo, ellos lo que quieren es acabar por completo con el Estado de Israel. Yo sé que va a haber contraescuchas que nos van a decir, pero es que Hamás, en su origen, a finales de los 80, fue propiciado por el gobierno de Israel, que buscaba un contrabalance contra la autoridad máxima que tenía Al-Fatah y Yasser Arafat. Sí, bueno, estas cosas de aprendices de brujo, que un día se te va de las manos y hoy estás pagando las consecuencias. Bien, si nos vamos a los problemas que los gazatíes tienen, no solo con los israelíes, sino también con los egipcios, el gobierno de Hamás no es precisamente popular. Así que cuando se habla de la causa palestina, no se debe confundir la causa palestina con la causa de Hamás, una causa que por lo demás comparten muy pocos. Egipto no la comparte en absoluto. A raíz de lo de este sábado, Egipto no solo no ha participado, por supuesto, sino que incluso lo ha condenado. Claro, ha habido una noticia que ha circulado por las redes de un policía egipcio que ha disparado hoy a unos turistas israelíes en Egipto, y es que tarados vas a tener en todas partes, que es igual que ahora estamos viendo en redes sociales manifestaciones de palestinos favorables a lo que jamás ha hecho en Israel en las ciudades más variopintas de este mundo. Por supuesto, y tú ves las fotografías y vas a ver a 24 descerebrados haciendo tonteras en las calles de no sé qué ciudad de Europa. O sea, por supuesto que hay gentes que son tan absolutamente taradas que pueden apoyar la política de Hamás, pero que, como tú estás diciendo, no es representativo de la mayoría de los palestinos. Lamentablemente son los que gobiernan Gaza y que tienen la capacidad, en este caso lo han demostrado militar, de poder hacer un asalto a lo bestia durante unas pocas horas, de poder ocupar las ciudades limítrofes con Gaza, pistola en mano y cargarse a todos los que están por delante. Claro, es que, de nuevo, es el tipo de relación militar que uno no espera. O sea, ahora Israel ha anunciado que va a atacar Gaza. Entonces, tuviste ayer cuando tiraban, lo decías al principio, cuando derribaron ayer la torre palestina, ¿no? Entonces, hay un vídeo donde está una corresponsal de una agencia internacional ucraniana, donde se ve el primer cohete que llega, que no destruye la torre, pero que es el anuncio mediante el cual los israelíes están diciendo a los ocupantes de la torre que sepáis que dentro de 15 minutos vamos a demoler la torre. O sea, tenéis 15 minutos para vaciar la torre. Bien. Ahora el ejército de Israel está anunciando a las localidades limítrofes con la frontera de Gaza, a los gazatíes, que se retiren porque van a entrar y lo van a arrasar todo. Entonces, claro,
digamos que nos puede parecer brutal la represalia, pero digamos que está dentro de ciertas coordenadas donde tratamos de minimizar los daños civiles. Ojo, que no es el objetivo de Hamás. Hamás no quiere minimizar daños civiles. Hamás espera que los israelíes maten la mayor cantidad posible de gazatíes. Pero es que lo que hicieron los de Hamás fue todo lo contrario. Así, aquí yo no quiero minimizar pérdidas civiles entre los israelíes, quiero ser lo más salvaje posible, porque es lo que ese público extremista minoritario que hay en muchos países islámicos quieren ver de mí. Os he hablado en varias ocasiones de la tarjeta Mi BP y sé que muchos contraescuchas se han hecho con una. Gracias a ella han podido ahorrar mucho dinero porque con la tarjeta Mi BP las ofertas abundan. Pero esto no se ha quedado aquí. Más dinero os podréis ahorrar de aquí en adelante porque ahora la tarjeta Mi BP es mucho mejor. Y todos los contraescuchas vamos a bepear al máximo este otoño. Bepear es sinónimo de hacer las cosas sencillas, rápidas, de ahorrar más, de obtener más ventajas, de sacar lo mejor del programa Mi BP en todo momento. ¿Que te vas a pasar el fin de algún lugar escondido? Pues bepeas. ¿Quieres viajar en todos los puentes que tenemos por delante? No se me ocurre mejor ocasión para bepear. Este mes tienes que utilizar mucho el coche. Aprovecha y bepea sin miedo. Nunca es un mal momento para bepear. Abres tu aplicación Mi BP en tu móvil y al repostar bepeas y consigues grandes ventajas, como ahorrar, por ejemplo, hasta 20 céntimos por litro, repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active. Lo mejor para tu motor y para tu bolsillo. Si no tienes aún la aplicación, descárgatela gratis buscando Mi BP en tu tienda de aplicaciones y descubre toda la información en mibp.es. Aquí habría que plantearse una pregunta importante. Como decía antes, Gaza es un territorio realmente pequeño. Decía que tiene aproximadamente la mitad en superficie, la mitad del municipio de Madrid, 360 kilómetros cuadrados. Pero es que si lo medimos, no es una tierra especialmente fértil, como os podéis imaginar, y tampoco pueden cultivar mucho. Si echamos un vistazo a la franja de Gaza a través de Google Maps, por ejemplo, veremos que está en su práctica totalidad urbanizada. Ya sea la propia capital, que es Gaza, como otras ciudades, Rafah, que comentaba antes Alberto, que es el cruce fronterizo con Egipto, Han Yunis, en fin, hay varias, es una detrás de la otra. Prácticamente todo, o casi todo, es un paisaje urbano continuo. Tiene apenas entre 6 y 12 kilómetros de ancho, 12 en su punto más ancho, que es justo al lado de la frontera de Egipto, y unos 40 kilómetros de largo. Aquí hay que plantearse, primero, ¿de qué viven los gazatíes? Porque de la tierra no pueden, y tampoco del comercio, porque no tienen ni siquiera un puerto. Tenían un aeropuerto, pero un aeropuerto que se construyó en tiempos por parte de la cooperación internacional, quedó destruido en una de estas guerras que tuvieron lugar hace 2 décadas. Luego, reciben ayuda internacional, eso es evidente. Si no, no pueden vivir 2 millones de personas. Imaginemos la cantidad de comida que necesitan 2 millones de personas cada día, digamos ya todos los años. Y a los gazatíes, bueno, pues los que veíamos el otro día asaltando a sangre y fuego las ciudades israelíes, se les veía en buen estado físico, vamos, que no están precisamente famélicos. Y luego a las armas, que no son baratas. Hay que plantearse también de dónde han sacado esas armas. Las armas no se regalan, las armas hay que comprarlas, Alberto. ¿Cómo han entrado allí y cómo se han pagado? Si hay que analizar la economía gazatí, pues hay una pequeña producción agrícola, hay una pequeña actividad pesquera, hay unos cuantos gazatíes que sí cruzan la frontera con Israel cada día, o la cruzaban para ir a trabajar a Israel, o incluso hay un tránsito pequeño, pero que existe entre Gaza y Cisjordania, muy controlado por los israelíes, pero todo esto es realmente peccata minuta. La mayor parte de la economía gazatí se apoya o sobre remesas de palestinos provenientes de Gaza que viven fuera de Gaza y envían dinero a sus familiares, es un porcentaje importante, o de las ayudas internacionales, sobre todo de cooperación, para esta gente. ¿Por dónde llegan las armas? Bueno, en algunos casos son de fabricación casera, pero sobre todo funcionan a través de los famosos túneles que cruzan con la frontera de Egipto. O sea, esa frontera oficial está cerrada y hay docenas de túneles que cruzan por debajo de la frontera. Yo tengo una experiencia, cuando yo estaba en Jerusalén, en un momento dado tuvimos un estudiante al que le becábamos desde Cooperación Española. Y entonces visitó Gaza, porque estaba en sus vacaciones universitarias, y al querer salir ya no le permitían salir. Y entonces se comunicaba conmigo por correo electrónico, me dijo, mira, ya no voy a poder salir, entonces lo que voy a hacer es utilizar uno de los túneles.
Entonces el muchacho ya está, dejó de escribirme y me voy a escribir como a la semana desde Barcelona, explicándome que ya había podido llegar tras un viaje bastante aparatoso. O sea que existir existe, y al menos yo sí conozco el caso de alguien que ha utilizado sus túneles para salir. Por ahí salen las armas. Claro, es posible que muchas de las armas no tengan que meterse por el túnel, que puedas utilizar la frontera natural. O sea, la frontera natural que hay entre Egipto y Gaza. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. O sea, hay unas gentes que quieren armas para utilizarlas inmediatamente, que es Hamas, por tanto hay gente que hay una demanda de armas y siempre vas a encontrarte un policía egipcio corrupto o un militar egipcio corrupto que pueda dejar pasar las armas porque el beneficio es notable, o sea, no nos sacamos los inocentes en esta cuestión. Entonces, es un lugar donde los traficantes de armas saben que tienen un negocio asegurado porque buena parte de los ingresos que pueda tener Gaza de remesas o de cooperación internacional se va a utilizar para la compra de armas, porque claro, hay que pensar que buena parte de esa cooperación internacional no solamente es la cooperación europea buenista que quiere construir escuelas y campos de deporte, sino la propia cooperación del mundo islámico que les apoyan precisamente porque están en esa guerra permanente con Israel. O sea, son ellos los que dicen, oye, mira, cheque en blanco para ti, para que te compres todas las armas que quieran, porque a mí lo que me pone es saber que tú te vas a dejar matar por un israelí y que a lo mejor por el camino tú matas a un israelí. O sea que estas armas con las que sembraron el terror el otro día en Sderot o en cualquiera de las ciudades alrededor de la Franja de Gaza están pagadas con la ayuda internacional, en buena medida. Están pagadas con remesas y con ayuda internacional, sobre todo ayuda internacional de países islámicos. Y esto habría que hacerle una pregunta entonces a las autoridades palestinas, y es la siguiente. Teniendo en cuenta que una de las denuncias que hacen continuamente es la condición miserable de los habitantes de Gaza, la prisión a cielo abierto, etcétera. No hay más que ver cómo son las calles de las ciudades gazatíes, las casas a medio hacer, en fin, que no se ve mucha riqueza porque no la hay. Bien, no falta nunca dinero para comprar estas armas o para comprar cohetes y municiones de todo tipo. Es decir, tienen sus prioridades. Pero bueno, recordemos cuando tú y yo éramos pequeños, la hambruna en Etiopía, lo que nos chocaba cuando se hicieron aquellos famosos macroconciertos para ayudar a los pobres africanos que se morían de hambre, y tú veías las escenas y nunca les faltaban armas, porque aquellos sí que estaban famélicos, los de Etiopía, y sin embargo veías armas por todas partes. Estos gazatíes al menos no están famélicos, lo pasan mal, pero por lo menos comen casi todos los días. Entonces, por supuesto que hay prioridades, y es que no hemos de olvidarlo. El objetivo final de Hamas es acabar con Israel. O sea, la idea está en destruir a los israelíes. Claro, también estos 2 días vuelve a circular el famoso genocidio. Vamos a ver, un genocidio es cuando de forma consciente, como acción política, te quieres cargar a un pueblo determinado. Y curiosamente los gazatíes cada vez son más. Entonces, si hubiera habido un genocidio, tendría que ser cada vez menos y cada vez hay más. Quien sí le gustaría practicar el genocidio es al revés. A los de Hamas se les encantaría acabar con los israelíes. Y de nuevo, hay un montón de radicales en el mundo islámico. Montón. Son una minoría, pero son muy ruidosa y tienen el dinero para poder financiar esas actividades. Claro, pensemos en las declaraciones que hizo ayer el gobierno saudí condenando a Israel por las medidas violentas que estaban seguros que iban a tomar, o incluso por la actitud previa que había provocado que estos tipos de Hamas tuvieran que reaccionar de esa forma salvaje. Bueno, cuando estamos viendo esa declaración del gobierno saudí, lo que estamos viendo es que esa minoría integrista también está en Arabia Saudí y hay que dejarles que se manifiesten. Porque hoy estamos hablando, claro, tú ves las redes sociales y te van a decir, no, los acuerdos de Abraham con Arabia Saudí se van a ir al carajo, Hezbollah va a entrar en la guerra, Irán va a entrar en la guerra y va a entrar en la guerra, yo que sé, hasta Singapur. Es todo absurdo. O sea, los saudíes tienen que dejar que esa parte integrista levante la voz, tienen que esperar que pase lo que está ocurriendo ahora, le vamos a dar 5, 6, 8, 10 meses para que todo se tranquilice y después volvemos a firmar los acuerdos. Hezbollah ha sido muy curioso. Hezbollah está tirando cohetes desde el Líbano, los israelíes le están tirando cohetes de vuelta, pero no se han metido en el lío. O sea, han dicho, oye, que es que claro, lo que han hecho los de Hamas, si lo hacemos nosotros nos quedamos sin nadie. Porque claro, Hezbollah es una parte de ese país tan complejo que es el Líbano. Claro, si Hezbollah se pone como los de Hamas a enviar miles de tipos al norte de Israel a que los maten, lo que puede ocurrir al día siguiente es que los otros libaneses contrarios a Hezbollah se quiten de encima a Hezbollah y digan, mira, qué bueno, ellos solitos se han sacrificado y los podemos quitar de encima. Con lo que Hezbollah no va a hacer este tipo de cosas que ha hecho los de Hamas. Y claro, ya hablar de que se Irán va a entrar a la guerra, por supuesto que no. Irán seguirá chinchando desde atrás, mandando todo el dinero que puedan, pero nada más.
Volviendo con Gaza, que es el origen de este problema, el que hemos tenido o estamos teniendo en estos momentos, no olvidemos que el asalto a la frontera no se ha dado en Cisjordania, se ha dado en Gaza exclusivamente. Hay mucho interés por mezclar una cosa con la otra, a pesar de que la frontera, por ejemplo, en Belén, que la atravesamos juntos hace no tantos meses, a finales de mayo, junto a 50 contraescuchas, allí no ha habido ningún problema, se ha dado solo en Gaza. Bien, volviendo sobre este tema de Gaza, Gaza está poblada, como he dicho, por 2 millones de personas, algo más de 2 millones de personas, que apoyan a Hamas. Si no tuviese apoyo popular, y no estamos hablando de 10.000 personas, estamos hablando de 2 millones de personas, y se celebran elecciones periódicamente, y apoyan a Hamas. Más que una prisión a cielo abierto, es una suerte de centro en el que se cría odio de manera sistemática generación tras generación. A cielo abierto, eso sí. O sea, vamos a ver que hay un rechazo por parte de la mayoría de los palestinos hacia la mayoría de los israelíes en Gaza y en Cisjordania, es cierto. Que podemos explicar por qué ese rechazo, lo podemos explicar porque tú viste allí esa actitud, en muchos casos abusiva, que muchos israelíes, sobre todo los soldados israelíes practican con los palestinos. O sea, que ese rechazo existe. Ahora, claro, si tú piensas en los habitantes de Gaza, que es un lugar además bastante joven, o sea, la mayor parte de la población son niños o adolescentes, de modo que, claro, si tú dices, bueno, es que los eligen los de Hamas, claro, si el 60% no votan, pues te queda un 40%, y si el 40% que votan, resulta que solo van a votar la mitad de esos 20%, y si el 20% votan, claro, al final dices, coño, es que los de Hamas, quien ha dado el voto a Hamas es el 15% de la población, pero eso lo sabemos en cualquier lugar donde se hacen votaciones, que puedes tener un poder mayoritario representativo que en realidad ha sido elegido por un porcentaje no tan grande de la población. Entonces, otra cosa es que, claro, la mayor parte de los seres humanos lo que queremos hacer es vivir de una manera tranquila, amable y demás. Si tú estás en un territorio donde la autoridad está en manos de estos integristas permanentemente armados, pues si no te gusta esa vida, pues tendrás que agarrar tus bártulos y marcharte. Y si te quedas allí, pues a lo mejor terminas por dejarte lavar el coco por esta gente y te unes a los que asaltan, o sencillamente agachas la cabeza, te quedas en silencio y esperas que la tormenta pase. O sea, hemos visto estas escenas terribles cuando están metiendo a los que han secuestrado al interior de la Franja de Gaza, o los cadáveres al interior de la Franja de Gaza, donde ves la multitud que está coreando el éxito de haberse traído a gente secuestrada. Bueno, párate a ver la imagen. ¿Qué estás viendo? 1.000 personas. Con eso estás hablando de una franja de 2 millones, ¿eh? Estás viendo 1.000 personas, pero porque el problema que estamos teniendo en estos 2 días es que está siendo todo televisado. Hasta las cosas más espeluznantes están televisando. Está siendo tuiteado, que es casi peor, porque estamos viendo imágenes de todo tipo tomadas con teléfonos móviles y llegan... Antes, cuando era televisado, eran pocas las fuentes, las principales cadenas de televisión, pero ahora ya cualquiera. Pero al tener esas imágenes, rápidamente en nuestro cerebro generamos una sensación de que todos están involucrados y puedes ser, es duro, pero puedes mirar la imagen de una forma escéptica y decir, ¿qué es lo que estoy viendo? O sea, estoy viendo que han sido capaces de derribar un fragmento del muro. O sea, te han tirado con un bulldozer, se han cargado, se han lanzado un dron sobre la torre de vigía que estaba cerca, donde había media docena de soldaditos, se los han cargado porque se han despistado del dron, y al cargarse esa media docena de tíos, se han sacado el bulldozer, han tirado el muro y han pasado 20 pick-ups cada uno con 10 tíos. Con lo cual ya tienes 200 tíos dispuestos a cargarse a todo el mundo. Es que lo que estás viendo en las imágenes, ¿eh? O sea, no estás viendo a 2 millones de gazatíes saliendo salvajemente a matar millones de israelíes. Entonces, seamos muy, muy cuidadosos con esos números, porque si nos atenemos a lo que estamos viendo, la gente que está participando, por muy terrible que sea el hecho, es muy limitada. El hecho, Alberto, es que esto parece no tener solución. La tendrá porque a largo plazo todo tiene solución. Pero es que llevan 17 años así. Yo al final terminé, no está mi vida en la Franja de Gaza, ni siquiera me he acercado. Bueno, lo más cerca que he estado es en el camino que va de Jerusalén a Tel Aviv, y ya está, que no es muy lejos porque, como bien sabemos, Israel es un país pequeñito. Pero que nunca he estado allí, pero conozco bien su historia. Y no por lo que ha pasado este fin de semana, sino por la que hubo entre 2008 y 2009, la que hubo en el año 2006. Si es que puedo describir casi mi carrera periodística por problemas en Gaza. Y no parece que esto se vaya a resolver. Por supuesto, en realidad la resolución, claro, lo que ocurrió ayer es no un paso atrás, pero antes son 50 pasos atrás. Pero indudablemente el proceso de paz abierto con los países islámicos, esos tratados de Abraham,
en ese camino. O sea, según Israel consiga establecer relaciones cordiales con los países árabes e islámicos en general, llegará un momento en que la cantidad de recursos que puedan llegar a Gaza y a Hamás para poder llevar a cabo estas cuestiones sea más limitada. Hombre, los israelíes también han dicho que a lo mejor tienen otro mecanismo, que es entrar, que es lo que van a hacer en Gaza, destruyéndolo absolutamente todo, y quizás se lleven por delante a la mayor parte de la estructura de Hamás. Pueda ser, pero eso tampoco es una solución absoluta, porque bueno, me puedo cargar por completo Hamás y a la vuelta de 15 años, si no he sido capaz de cambiar el contexto en el que se mueven los gazatíes, pues tendré otra organización terrorista que se llamará de otra manera. Entonces, claro, el camino está siendo muy lento, pero lo decías tú en el directo de ayer, o de antes de ayer, hay una primera cuestión que es que ya han pasado 70 años desde la creación del Estado de Israel. Entonces, a lo mejor podían echar a los judíos al mar en el año 50 o en el año 60, pero en 2023 ya son 3 generaciones viviendo allí. Entonces, claro, ya no son tipos, ya no son colonos recién llegados, ya son tipos que llevan mucho tiempo allí, más allá de que una parte no eran colonos, llevaban viviendo en aquella tierra desde hacía muchas generaciones. Entonces, claro, hoy ya no lo vas a sacar. Eso es lo que han entendido los países, primero los países árabes del entorno y el mundo islámico en general. Entonces, han pasado a la fase de, pues a lo mejor hay que negociar con ellos y hay que establecer unas relaciones cordiales, y cuando esas relaciones vayan aumentando, pues llegará un día en el que sencillamente estas cosas desaparezcan porque dejarán de tener las fuentes de ingresos que les nutren. O sea, ¿qué ocurre si mañana logramos acabar con el régimen de los ayatolás en Irán? Porque al final los iraníes logran hacer una revolución y acaban con los ayatolás. Pues se les cierra el principal grifo de apoyo que tienen los chicos de Hamás. Entonces, claro, a partir de ese momento, en el medio y largo plazo, se podrá solucionar lo que hemos visto hoy. Pero no va a ser mañana. O sea, mañana no va a llegar la solución, ni va a llegar en un mes, ni va a llegar en un año. Es algo que seguiremos viendo. Tu carrera periodística se seguirá nutriendo tristemente de acontecimientos en Gaza. De acontecimientos siempre luctuosos en Gaza, lo digo muy en serio, lo recuerdo desde siempre, desde que empecé a trabajar en esto hace 20 años, siempre ha habido problemas, o casi siempre hemos habido problemas en Gaza. Cada vez que se lía en Israel, la probabilidad de que se líe con algo relativo a Gaza es muy alta. Es más, recuerdo, Alberto, unos días antes de que nos marchásemos a Jerusalén, en el contraviaje, que andaba yo mirando las noticias, pensando, bueno, no se vaya a liar y me pilla allí con 50 contraescuchas. Y te acuerdas como unos tiroteos, una semana antes, una cosa así, te acuerdas que te llamé y te dije, bueno, oye, Alberto, que se está liando. Fue en Gaza. Fue precisamente en el muro de Gaza. Pero es curioso porque Gaza ha adquirido más protagonismo en el conflicto desde que Hamás tomó el poder en Gaza. O sea, si tú rastreas desde que, tras la guerra de Yom Kippur, cuando ya los países limítrofes con Israel, digamos que se desentienden del enfrentamiento militar armado contra los israelíes, y esto recae en manos de los propios palestinos, en los años 70, 80, más allá de los atentados que podían hacer fuera de la tierra de Israel y Palestina, la principal cantidad de acciones eran en la propia Cisjordania. O sea, hay una serie de lugares en Cisjordania que se hicieron tristemente populares por la cantidad de acciones militares que emprendían, que salían desde esas ciudades a atacar, ¿no? Entonces estamos pensando en Nablus, en Jenin, en Calquilia, en Hebrón, que están todas en Cisjordania. Entonces Gaza, digamos que era relativamente pacífico. Ha sido desde la llegada de Hamás al poder, cuando, digamos, lo que era la parte menos inquietante del mundo palestino se convirtió en la que permanentemente están buscando problemas. Fue curiosamente a raíz de la retirada de los israelíes en 2005. Ahí empezaron todos los problemas. Sí, y sobre todo la llegada al poder de Hamás. O sea, ese momento en el que los palestinos decidieron votar por la alternativa que ellos consideraban más incisiva en su pelea contra Israel. Entonces, vamos a votar por Hamás porque estos chicos sí que nos van a solucionar el problema. Y lo que no se dieron cuenta es que les dieron la soga que hoy a todos los gazatíes tienen en el cuello a estos tipos de Hamás. Entonces, si en 2007, en esa miniguerra civil que hicieron Hamás y Al-Fatah, hubiera ganado Al-Fatah, ¿estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy? Pues no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero posiblemente no. Entonces, sí que en ese momento que hay una serie de gentes en Gaza que consideran que la alternativa más interesante, porque por alguna razón es la que les va a dar la mejor solución, es votar por Hamás, pues ese día meten la pata. Pero es algo que históricamente vamos a encontrar en muchas sociedades. Sociedades que en el momento de la elección eligen lo peor que podían elegir y les va a amar a continuación.
Bien, volviendo, y ya para terminar, volviendo con lo que está pasando justo en estos momentos, se decía el sábado que esto iba a ser la respuesta de Israel, iba a ser pues poco menos que, como decía antes, un genocidio, ¿no? Que iban a arrasar la franja de Gaza, que no iban a dejar piedra sobre piedra ni títere con cabeza, y que esto iba a ser una matanza como el mundo no había visto. Han pasado ya un par de días, evidentemente, como he dicho antes, la respuesta de Israel está siendo contundente, como no podía ser de otra manera, pero medida, es decir, muy quirúrgica. Tal y como lo acabas de comentar, ¿no? El disparo de aviso, vaciar el edificio que lo vamos a derribar. Y yendo muy a los focos donde pueden estar los problemas. Quizá no le quieren dar el gusto a Hamás y perpetrar una gran masacre, que es precisamente lo que Hamás busca. Es decir, han hecho la misma lectura que tú. Hay tres cuestiones en estos momentos. Una, asegurar las fronteras y sobre todo la frontera norte, Líbano y Siria, donde está Hezbollah. No vaya a ser que de partida todos pensamos que Hezbollah no va a mover un dedo, porque no se caracterizan por ser especialmente atrevidos en estas cosas. Ellos lo de lanzar cohetes les va muy bien, pero lo de mandar a gran cantidad de soldados a morir por nada no lo van a hacer, porque ya digo, desbalancearían su equilibrio de poder dentro del Líbano. Entonces, primero, vamos a asegurar la frontera norte para decirles a los chicos de Hezbollah: no se os ocurra entrar, que vamos a por vosotros y os machacamos. Bien. Segundo, claro, ahora tienen secuestrados a unos docenas o cientos de israelíes dentro de Gaza. Y una de las obsesiones que tiene el ejército de Israel es que cuando eso les ocurre, bien, pensemos en el caso contrario, en aquel soldado que además secuestraron precisamente los de Hezbollah en el Líbano y tuvieron que ir a buscarlo y demás, tratan de garantizar que pueden salvar a esa gente que han secuestrado. Digamos que es uno de los objetivos que siempre busca el ejército israelí. Y en tercer lugar, tampoco queremos bajas gratuitas de ejército israelí. O sea, el ejército de Israel no son los de Hamás que van directamente a ser sacrificados porque forma parte de su mitología. Entonces, claro, ellos no quieren meterse en una guerra urbana donde puedan caer en todo tipo de enredos y de repente la jugada les diga, bueno, al final he conquistado Gaza, pero perdiendo muchísimos hombres. Entonces, claro, a partir de esos tres criterios, el primero es fácil de resolver, pongo unas cuantas divisiones en la frontera con el Líbano y ya tenemos esa parte cerrada, pero las otras dos, de tratar de salvar la mayor cantidad posible de los secuestrados y tratar de minimizar las pérdidas del ejército israelí, es lo que les va a hacer avanzar a una velocidad que nos va a chocar, pensando lo que nos imaginamos. El ejército superpoderoso de Israel que es capaz de arrasar por completo Gaza, ¿por qué no lo hace? Pues precisamente porque no son Hamás. O sea, Hamás estaría encantado de tener el poder de Israel y poder llevarse por delante un país entero. Pero Israel no tiene esa conciencia. O sea, Israel no tiene por objetivo entrar en Gaza y matar a 2 millones de personas, que es la parte que en algunos tipos que escriben redes sociales se les ha olvidado. No lo van a hacer, porque es un país democrático, es un país moderno, es un país que, a pesar de todas las muladas que hacen con los palestinos, tienen cierto equilibrio mental que los de Hamás no tienen. Bien, pues vamos a terminar ya, porque se nos ha ido ya el programa a más de 40 minutos, Alberto. En fin, ya sabes, nos ponemos a hablar de este tema. Por cierto, que sepáis que este es un tema del que Alberto y yo hablamos muy a menudo, se arme o no se arme en Israel, al punto de que hemos hecho varias contrahistorias sobre este mismo tema. Y en fin, cuando estuvimos allí, en el mes de mayo, pues fue el monotema durante varios días, ¿no? Vamos, que esto nos ha pillado muy poquito después. En la contra en directo del otro día, además, había entre los telespectadores había varios que habían viajado con nosotros y efectivamente, después de haber pasado por el país, haber observado en primera persona la complejidad de aquello, que no es, como decía Alberto, un cuento de buenos y malos, de villanos absolutos y de seres de luz en absoluto, de ninguna manera, y lo poliédrico que es todo aquello, las cosas no son tan sencillas hasta que no estás. Y tratas de entenderlo de manera desapasionada, es decir, no como un militante. Bien, pues vamos a terminar. Nos despedimos ya de Alberto. Muchísimas gracias, Alberto. Una curiosidad, mientras estaba hablando contigo, en el otro teléfono he estado chateando con los colegas que tenemos tanto en Tel Aviv como en Ramallah, para que ellos me fueran. Claro, quería estar, mientras estaba haciendo el este programa contigo, quería estar bien informado de la gente que está allí. Entonces, pues nada, solo esa nota final de decir, mientras estoy hablando contigo, me estoy escribiendo con gentes que están en Israel y Palestina. Es que, Alberto, ahí donde le veis es multitarea, ¿eh?
parece que no, va muy tranquilo, con mucha parsimonia a los sitios, pero está haciendo varias cosas a la vez. Bueno, vamos a irnos ya, vamos con Pizarro, que no nos va a hablar de Israel, eso lo hará mañana. Hoy nos habla de la ampliación de la Unión Europea, que por cierto, se habló, aunque un poco por encima, en la cumbre de Granada del otro día. La Unión Europea ha perdido un importante integrante en el oeste y pretende incorporar a varios nuevos integrantes en el este. Incorporaciones que parecen sobre todo acogidas y marcar territorio ante el oso ruso. Las ventajas de esta ampliación son tan evidentes como su problemática, aunque si las primeras superan a la segunda ya no lo es tanto. Que un hipotético voto mío en unas elecciones europeas tenga peso en estas decisiones es ilusorio, y que las que se tomen me representen también. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, esta que hemos hecho monográfica, y espero que haya sido de vuestro agrado, sobre el tema este de Israel, más concretamente la guerra en la que se han metido de nuevo a raíz de los ataques del sábado pasado desde la Franja de Gaza. Con esto ya nos despedimos, digo el nos porque hemos sido dos los que hemos hecho el programa, y os invito como siempre a que regreséis por aquí mañana.